Y en medio de la nada surgieron las ganas de componer, de crear, de emerger, de tropezar y aprender. Y hoy vamos a aprender de la vida con Andoni Ollóquiegui. Muy buenas. Egunon, ¿qué te cuentas? Aquí estamos, tío. Ahí estamos. Y que empiece el capítulo de hoy. Y en medio de la nada seguimos compartiendo arte. Episodio 3 con Ollóqui. Buenas, Andoni. Ante todo, cuéntame, ¿qué tal estás? Aquí ¿Cómo te estamos, encuentras? aquí estamos. Hemos encontrado que tienes un sofá de piel bastante cómodo, Sí. ideal para la piel con piel. Yo creo que cuadra perfectamente con lo que hemos venido a hacer. Sí, a relajarnos, a pasarlo bien. Y sobre todo, mira, fíjate, tengo Ah, sobre todo es para el que sofá. no la veo porque ¿No la ves? de nombre. Claro, Pero, mira, está ahí escondido. Aquí. Ah, vale. Para los dermatíticos como yo está ahí. Pero no nos sponsoriza, igual. No. Guárdalo, igual. Luego pondré un pi y movidas. Ah, vale, es No. una marca que nadie conoce. Eso es, realmente esta marca la utilizo para darle al sofá y para que luego la suavidad se Le permanezca. echas gel dermatológico al Sí. sofá. Pero que es recomendable. Es maravilloso. Qué bien. Vale para humanos y para sofás de. Eso es. Y bueno, un poco preguntas de actualidad, poniéndonos serios. ¿Qué opinas tú, porque eres una persona que realmente es un artista, un cantante polivalente y valiente también? ¿Qué opinas del impacto en las redes sociales, en los artistas? Bueno, a ver, por una parte, de un tiempo a esta parte, ha habido una gran democratización de lo que vienen siendo los medios de producción, de fabricar música y de poder expandirla, ¿no? Entonces llegas a mucha más gente de la que llegabas antes. Entonces, eso es un positivo. Pero lo que está viniendo ahora, que me parece más preocupante, sería en qué contextos nos estamos moviendo, porque es un contexto que nunca se ha probado antes. Entonces las discográficas siempre han sido unas rastreras peseteras. Entonces Sí, cuando se aprovechaban veían mucho. que por el pirateo y lo que sea han intentado controlar lo que vienen siendo las plataformas de streaming por encima de todos. Ujú. Y la gente de las plataformas de streaming, la que mandan, tampoco son ningunos santos. O sea, yo mismo estoy boicoteando Spotify, pero estamos viendo que a pesar de haber más artistas que nunca, incluso hay muy buenos artistas, pero el algoritmo favorece a un tipo de artista en concreto, a uno que algunas discográficas meten bien de dinero para favorecer. Y esto no es una cosa solo de artistas, porque se está llenando, la plataforma de streaming se está llenando de mucha basura, porque hace un tiempo, si tú hacías una canción, dibujabas un cuadro, lo que sea, eso era arte, ahora es contenido. Al llamarlo contenido, están haciendo el juego de las discográficas de toda la vida, solo que te lo están haciendo peor todavía, porque ahora hay más artistas que nunca, pero menos público. Sí. Concuerdo con lo que El algoritmo dices. favorece una cosa en Sí. particular. Eso está claro y es algo que habría que cambiar, ¿no? Un poquito con el uso que le damos a las plataformas. De todas formas, me parece un poco... O sea, nos hemos expandido tal vez en este tema, Ah, bueno, me has preguntado. pero realmente la pregunta origen era un poco diferente. Era, ¿cómo crees que nos afectan las redes sociales a los artistas? Bien, porque, Vale. porque ves que el público sube en cierta medida, pero mal porque es más trabajo. Antes solo bastaba con ser músico, ahora tienes que ser Sí. músico, productor, dibujante, no sé qué. Y si no Hacer tienes el marketing, dinero sí. para pagar a alguien, tienes que hacerlo tú todo. Sí. Por no hablar de las diversas complicaciones que pueden salir de pagar para los anuncios. Yo tengo un problema pagando los anuncios. No me deja pagar los anuncios. Tengo que ir a hablar con el banco o lo que sea. Sí, hay que hacer en muchas el- movidas en Facebook Sí, Ads o... sí, no sí, sé, sí. tío, sí. Y tú ya tienes bastante Sí. llenando la cuota de autónomos como para andar haciendo tantas Sí. cosas. Pero sí, hay como una sensación de urgencia, de que todo de que tienes que sacar en las redes un montón de cosas y no debería ser necesariamente así.
O sea, te insta la misma red, el mismo algoritmo, te insta a que estés activo y tal. Que no está mal, que no Eso está es mal. verdad. Además, es humano querer necesitar una interacción, ¿no? Y como artista también, cuando te abres al mundo, es humano, está bien. Pero hay cierta urgencia impuesta. Hay cierta urgencia impuesta. No gozamos las cosas como antes. Ni siquiera Está al claro. hacerlas porque sacas un videoclip y a las 3 semanas que has sacado el videoclip es como la gente ya ha pasado a otra cosa. Eso es verdad. Últimamente hay mucho contenido en Consumimos la short. música como, ¿no? Contenido. Contenido rápida, Eso es. como si fueran hamburguesas del McDonald's. Y es verdad que no nos paramos tanto a escuchar, ¿no? O profundizar bien en un disco. Hoy en día, sí, en general son singles y escuchas 5 segundos y si no te cautivas, es todo un poco Eso es, por eso triste. ha cambiado también la manera en la que compone la gente. Las canciones suelen ir con el estribillo primero y no suelen durar más de 2 minutos porque hay que meter un clip en el TikTok. O sea, viene con algunas ventajas lo de las redes sociales para el artista, pero también viene con bastantes complicaciones, cosas que antes eran inimaginables. Entonces es un quid pro quo que cada cual tiene que saber manejar como puede. A mí, por ejemplo, me ha traído mucha posibilidad de dar conciertos en sitios que no daría de antes, cuando solo te llamaban por teléfono Claro, y claro, tal. claro. O sea, ventajas tiene, pero es un quid pro quo, pues eso es. Sobre todo yo veo que hay que saber gestionar las emociones, o sea, cómo te afecta todo eso, ¿no? O sea, es decir, hay Es gente que que lo también, lleva mejor y hay gente sí, que lo lleva peor, es que también ¿sabes? está la relación parasocial, porque ahora también, o sea, yo no tengo, bueno, no sé qué nivel de fama tengo yo, pero quiero decir, hace un tiempo tú oías hablar de músicos que eran medianamente conocidos, aunque sean un mínimo de conocidos, ¿Mm? y, y eran como personajes lejanos, cada cual tenía su vida y no sé qué, y salvo que entrase la prensa del corazón o algo, no, tal. Y ahora hay relaciones parasociales que tienes que contestar tú a fans y tal, y tienen su parte buena y su parte mala, porque ¿Mm? el, el acoso también ha subido en depende de qué persona que no está bien, te idolatra o en exceso. Sí, También sí, sí. pasan esas cosas. Son cosas con las que la gente que es un poco conocida tiene que empezar a lidiar y que son como exigencias ahora. Y, y hay que ver también que la gente que somos un poco conocidos también somos personas. Y a veces no Totalmente. nos apetece estar con nadie. Sí, sí, Que sí. que está bien que te guste, pero señora, déjeme irme a casa. A veces me pasa eso en los conciertos, a veces. Claro, claro, Y no, o claro. sea, aunque tengo la suerte de tener, de los fans, de tener fans bastante normales Sensatos, y ¿no? sensatos. Siempre hay locos en Sí, todos sí, los lados y locas. siempre hay alguno que... Pero bueno, ostras. yo la perspectiva que tengo tuya es como de una persona extrovertida, ¿no? Abierta, a priori, aunque luego todos tenemos un mundo interior peculiar. De todas maneras, hablando un poco de tu mundo interior, quería volver Qué bien hilas, ¿eh? quería volver a los inicios. Y hablando de tus inicios, Andoni, con esa risa risueña que tienes, cuéntame, yo creo que empezaste en Pasajes, ¿no? Son tus orígenes. Sí. ¿Cómo fueron? Todo comenzó en el vientre de mi madre. Ya ahí cantabas y dabas Allí- patadas al ritmo Hombre, de los Rolling Stones. ¿se puede decir que el ser humano nace cantando? Claro, O sea, sí. nace llorando, pero cantando flamenco, Melo- podríamos decir. Si no, o, sí, o un indie flamenco. el canto del ser humano nace cantando. Es verdad. Bueno, no, pero mi primera la relación con la música empezó desde pequeñito en casa con cantautores euskaldunes de aquí que ponía mi padre y mi madre ponían y luego también ponían mucha triquitisha, Y- música de triqui. ¿Y eran tus aitas o tu tío, por parte familia, o sea... Es que mi aita tocaba la triquitisha, Ah, estaba aprendiendo y tocaba y tal. Y estaba bien, pero a mí ese tipo de música, como era impuesta, como era de algún modo de arriba, pues cuando uno es joven y tal, pues no le sí, tiende a... tiende a otra cosa.
Sí, Vamos a buscar algo que antagonice aquello a lo que nos me han revelamos. subyugado. Sí. Sí. Entonces, luego con el tiempo he aprendido a amar esa música y esa música es parte de mí inherentemente ahora. Pero, de hecho, vivo de Euskal Música. De hecho, sí, ya hemos grabado aquí Triquitisha. Sí, Un saludo, sí. Arach. Divertidísimo, Araz. Bueno, pues la cosa es que no sé cuántos años tendría, pero vi en la tele a alguien tocando la guitarra eléctrica y le dije a mi madre, a mí me gustaría tocar la guitarra eléctrica. No sé qué. Hostia. Y entonces se ¿Y tenía... esto con qué años? Esto tendría 9, 10. Vale, Tendría vale. 9, 10. Sí. Tuve varias aficiones de pequeño. Primero me dio fuerte por los castillos. La arquitectura de los castillos. Estaba a tope con los castillos. Luego Hostia. estuve a tope con los dinosaurios. Sí. Y los dinosaurios no se me ha ido del todo. O sea, A Jockey Park. son fascinantes. Sí, son unas sí, criaturas sí. fascinantes. Pero luego me dio con la música. Entonces, Ajá. eh, cuando vi por la tele dije, ostras, yo quiero ser... Y en aquel momento era lo que escuchaba yo, era una mezcla de éxitos de los 40 principales de aquella época, yo que sé, La Oreja de Van Gogh, Maná, Amaral. Amaral me gustaba mucho. A mí también. Y música euskalduna de, De aquí, digamos, la de típica. toda la sí. vida, de Sí, sí. Alaitz eta Maider, tal. Bien, y era como una mezcolanza de ambos mundos. Ajá. Pero luego, más tarde, cuando descubrí el rock, pues me enamoré del rock y empecé a oír rock antiguo. de ¿Sobre todo rock americano o...? inglés y Inglés. inglés y Ujú. americano, sí. Sí, me dio mucho por ahí porque me gustaba cómo estaban compuestas las canciones y eran algo más... en aquel momento me parecían algo más elaboradas que el pop que se escuchaba entonces. Ujú. Luego con el tiempo aprendes a apreciar cosas que de pequeño no aprecias. Claro. Entonces mi mamá me apuntó a clases de guitarra clásica porque me dijo... Bueno, Claro, eléctrica porque no vas a empezar con 9 años. me dijo que el de... No, pero ya para entonces tendría 15 o 12, de 12 a 15, digamos. Vale, vale. De 12 a 25. No, tanto no. Vale, vale. Pero sí, Adolescente. tengo los años, tengo un Nos jaleo. pasa a todos. Entonces, para entonces me dijo, bueno, pero vas a ir a clásica porque hay que hacer clásica primero. Se tenía una creencia, una falsa creencia se tenía, de que había que hacer guitarra clásica primero. Entonces fui, me apunté a la guitarra clásica, pero yo seguía pensando en la eléctrica y me acuerdo cuando mi padre me llevó a comprar aquella primera eléctrica al no sé, esto blurrealo porque tampoco podemos decir. Entonces me llevó y para mí eso fue fascinante. Tenía, o sea, un ampli de un par de pesetas. El ampli era una mierda. Sí. Porque era de estos pack. Pero la ilusión que tenías en ese momento era gigante. Eso era fantástico. Claro. Y claro, entonces empecé con la eléctrica. ¿Qué pasó? Que No, empezaste, bueno, pasaste a la eléctrica. sí, pasé a la eléctrica. Pero ¿Y cuántos años tardaste? O sea, ¿estuviste yendo a clases de guitarra? estuve yendo a clases porque se formaba un grupo en mi pueblo. Entonces se Ujú. formaba un grupo de gente que tocábamos música y venía desde Trincherpe, del conservatorio, venía dos profesores. Primero vino Nerea, que era profesora que me enseñó clásica y no sé qué, y luego más tarde vino Iván y con él tiramos más para la eléctrica, pero él estaba R que R con la púa y no sé qué. Intentamos hacerlo con la púa, pero yo no... no sé si es porque soy cabezota, pero siempre se me caía la púa por el dedo este gordo raro que tengo. Entonces Buah, siempre se me caía... ¿ah, sí? Pero bueno, entonces Tú al luego final, luego ya cabezota, no sí. se formaba más el grupo porque no había demanda. Mm. Entonces no venían desde Trincherpe a dar clase, pero yo tenía mi guitarra todavía y dije, oye, esto me gusta, voy a seguir tocando. Entonces Claro. seguí tocando y intenté idear con el tiempo y tocando con más gente y viendo cómo lo hacían ellos, también en las jams de los Miurrum, que empecé con una púa de oro y tal y cual, intenté idear alguna manera de tocar la guitarra eléctrica sin púa, pero que sonase parecido
púa, a la claro. púa. Entonces había gente que le impresionaba eso. Hostia. Sí, 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 sí. ¿Y qué era? ¿Con No la lo uña? conseguí ¿Con la uña 100%. o era normal? O sea, si Con, metías un el, poquito... con el dedo, pero es que Si te hizo un callo malayo. desarrollé técnicas diferentes y hay cosas que yo me veo claramente limitado en cuanto a guitarra por tener manos pequeñas y el dedo meñique. Pero igual es un complejo que Yo creo que igual es complejo, se tío, puede porque... superar porque Django Reinhardt Sí, hizo aquello que pues hizo como con el... estos dos dedos juntados. Entonces, El de Somewhere Over the Rainbow, el que era grande y que también tenía unos pero dedos... esa no es la original. No, pero bueno, no, digo que sale tocando el ukelele. Ah, sí, sí, Digo, sí. y yo decía, joder, si este... Porque yo también con la Cantaba guitarra, bonito yo la chapurreo y decía, yo es que tengo un dedo un poco más gordo porque tuve un accidente aquí y de pequeño me cerraron la puerta y pensaba que nunca podría tocar la guitarra ni un acorde porque, ¿sabes? Apretando una cuerda presionaba otras dos. Sí, sí. No, Pero yo no veo que no pueda tocar la guitarra. Yo sí me veo limitado en ciertas a en ciertos digitación dices, estiramientos. Sí, En este estiramiento en concreto. ya, vale, Porque mi dedo pequeño no tiene tanta fuerza como me gustaría a mí. ya. Que llevo ya años tocando Bueno, pues, y no coge tanta fuerza. eso pero es bueno. despertarte y ponerte una pesa y hacer Habrá que llevar al dedo pequeño al ahí 100 gimnasio. gramos. Sí, pero nada me va a empezar a tomar suplementos y no, No, y no es sé verdad, yo es si eso verdad. lo conviene. Luego un día sí te pasa cualquier cosa. Y hasta aquí la historia, que luego seguí tocando en jams y en grupos y llegué a donde estoy. No, pues Sorionak, tío, a mí me contaron algunos pajaritos. Bueno, gente de pasajes de tu círculo. Hablas con los animales. Eso es, Doctor sí, tío. Dolittle. Soy el doctor Dolittle Ya. y encantador de perros también. Un saludo a la Yuquita, a mi perra adorable. Y Araz, a ver, otra vez. bueno, un saludo a Arach, a todo el grupo, Andoni, Dani, toda la peña, Gonzalo. Ander. Eso Y es. Nagore. Nagore también es. Me han contado unos pajaritos que tú en el cole estabas siempre con tu guitarra. Y eras como de eso, eras como Liberatum con el balón, en vez de estar con el balón, estabas con la guitarra. Y no, y a base de esfuerzo, a base de pasión también, pues te has vuelto una persona con cierta genialidad, ¿no? Con cierta destreza en el instrumento. O sea, ¿tú Yo qué opinas? lo que solía hacer es que, a ver, yo no era una persona popular. De hecho, en las primeras partes de mi infancia, una persona tímida y solitaria. No por elección, sino porque se me hacía el vacío. Bueno, Y luego cuando vi que la guitarra y era guay, entonces dije, bueno, voy a hacer algo guay, al menos para compensar esto, para conseguir cierto estatus social. pero yo entiendo que también te Ese- gustaba. O sea, sí, sería un sí, poco en parte sí. eso. Fueron Sí, las dos cosas. eso Fueron es. las dos cosas, pero la motivación principal fue para conseguir. Claro. Hay gente que es peor, hay gente que para ligar, o sea, Hay gente que fuma, empieza a fumar y mira, tú al menos pillaste un instrumento y no te fuiste al sí, camino. nunca fumé. Es verdad. Vale. Pero bueno. Pues yo entre que los 14 y los 18, por ahí. No, que está bien, que no estamos juzgando aquí a nadie. No, que sí, que sí. Es un podcast de arte. Eso Eh, es. No de juzgar, no de juzgarte. Ese Luego- lo tienen. Luego hago Lauro y el dragón. Eso es. Pues bueno, entonces yo iba ahí, cantaba, iba al patio y en rato me sentía el protagonista a veces, sí. Y me acuerdo que de pequeño también había en el Insti de Lezo teníamos la radio. Ujú. Era una radio pequeñita que no, onda corta, o sea, no alcanzaba. Pero por ahí también me puse a tocar y ahí, pues la gente ya Hostia, le gustaba, guay. sí. Sí. Y una cosa, ¿y en los recreos salías tú solo con la guitarra o se te unía algún músico errante por ahí? Es que para entonces, para cuando estaba ya en la ESO, en DBH, para entonces ya tenía un colega y salíamos y dábamos una vuelta y tal y cual. Y los días que traía la guitarra, sí, se juntaba la gente a cantar y... Hostia. Sí, hubo una vez que en el gimnasio, en el esto, como Aldáguela. Sí, en el vestuario, Sí, en el vestuario. El vestuario de hombres. Eso es. Nos pusimos todos a cantar y se intentó hacer un coro de voz. Hay bastantes Hostia, qué historias bomba. raras de esa época, sí.
Joder, yo imagino ahí jabonándote y escuchando unos También tíos te digo, ahí. éramos adolescentes y éramos todos bastante imbéciles. Hay que pasar esa fase en Hay la que vida. ser Hay que imbécil ser y imbécil. conservar siempre ese imbécil, un poquito, no un porcentaje, hay que conservarlo, chicos. No, pues muy bonita adolescencia, infancia y juventud. Bueno, había ratos de soledad y tristeza también, Bueno, pero sí, de todo. la soledad siempre tiene que estar ahí, ¿eh? Yo creo. O sea, tampoco hay que Es abrazar que un poco la todos los que soledad. éramos un poco marginados al final salimos artistas, ¿eh? Sí, sí, O, sí. o artistas o personas interesantes. Porque también leía mucho, entonces ahora lo he dejado un poco. O sea, desde la música tal y el cine y tal, me empezaron a apasionar e interesar otras cosas, dejé de leer, pero yo era un ávido lector. Pues justo, mira, que estás contando esto, vamos a pasar a sus intereses. ¿Y qué libros leías, tío? Yo solía leer, bueno, me leí todas las de Harry Potter, Yo también, que yo también. ahora en retrospectiva hay cosas que sí, cosas que no. Quiero decir, a mí, yo como me las leí y tal, pero ahora conociendo a la autora y mirando en retrospectiva ese mundo, digo, qué mal escrito está. Pero en aquel momento me gustó, ya está. Claro. Esto es lo O que... sea, ¿has vuelto a pillar algún libro, digamos, ahora o recientemente y a leerlo, intentar o algún capítulo? Porque yo desde adolescente o niño no lo he hecho. No, pero simplemente he pensado en cosas Mm. que digo, no tiene sentido. Si el bosque está prohibido, ¿por qué los mandan al bosque prohibido si está prohibido? Eso, Claro, eso es una claro, cosa. Claro. Y luego, ¿qué clase de inspección de seguridad está pasando en el colegio ese de magos? Que las escaleras se mueven y puede caer cualquiera. Sí, Hay un sí, peligro. sí. Hay un peligro ahí. No, es verdad. A ver. 50.000 puntos para Gryffindor. ¿Qué ha hecho? Ah, nada, que Harry es muy bueno. No, es un favoritismo feísimo. Y en los libros, Hermione Sí. Hermione intenta hacer... porque claro, ahí hay... ¿Sabes de dónde salen todos esos... Bueno, si tú has leído sabrás. Toda esa comida del comedor principal. La hacen los elfos domésticos. Sí. Y Hermione intenta hacer como una alianza de elfos Con domésticos Dobby o bueno, sí. para defender sus derechos laborales. Sí. ¿Vale? Y todo el mundo le dice cómo se ríen de ella y no sé qué, y al final eso no va a ninguna parte. Y digo, pues menudo mensaje de mierda. Y luego, al final de la cosa, Los de todos horcruxes y todo. los libros, al final de todos los libros, Sí. Harry Potter va y se hace policía. No me jodas. Ya, es No me verdad. jodas, se hace Pero policía. es verdad, sí. Y no, o sea, no destituyen a... Porque el Ministerio de Magia fue tomado por mortífagos y no destituyen a ninguno de los mortífagos de su puesto. Solo han matado a Voldemort, todo va bien ahora. No, perdón. Aquí hay unas cosas que... Si tú lo piensas analíticamente... Sí, no, es verdad que, claro, si lo El ves con mundo se ojos... cae, el sí, mundo se cae. Si lo ves con ojos críticos. Es verdad que cuando eres un niño, lees, tampoco te cuestionas, ¿no? No, es que cuando eres un Sí. niño había una película malísima que yo la tenía en VHS y me gustaba solo porque salían dinosaurios, ya está. Era ya estamos de vuelta, dinosaurios, una aventura en el Manhattan. Y la peli, o sea, es de animación, Sí. es de animación, pero es mala. Y la animación está perfecta, ¿eh? Pero de guión y tal es mala, pero como había dinosaurios, pues mira, para adelante. Y Sí. luego otros libros que leía... O sea, yo un poco por lo que veo es que tú opinas, o sea, criticas las películas cuando no tienen solidez argumental, ¿no? Sí, me gusta que... Bueno, y me gusta que los personajes sean simpáticos. Cuando son imbéciles también me gustan, pero me cuesta más entrar en la... Porque son imbéciles. Estoy todo el rato diciendo menudo imbécil. Pero Sin saber que yo también he sido imbécil. Claro. Vale, imbécil dices en el aspecto... Es que hay muchos tipos de imbécil. Imbécil de decir mala persona. Ah, vale. Cuando yo qué sé, Walter White. O Walter hace White. poco vi Marty Supreme. Estaba todo el rato diciendo, menudo imbécil es este. ¡Qué buena película! Menudo imbécil es Ya. la peli y la serie me puede parecer la hostia, Sí. pero el tipo, menudo imbécil. Sí.
Y estoy seguro de que hay luego gente que lo malinterpreta porque el mensaje es menudo imbécil es este. Vamos a verle sufrir. Un poco. Pero hay gente que seguro que luego lo malinterpreta y dice, "Buah, este es mi ídolo" y no sé qué. O sea, no, menudo imbécil. O sea, la peli me ha gustado precisamente porque es interesante ver a imbéciles, es interesante ver. Sí, a ver, yo entiendo que también que muchas veces cuando se crea el guión detrás de un personaje, ¿no? Y puede haber, por ejemplo, el Walter White, un imbécil, luego si ahondas en el personaje, según la opinión de otra persona, ese tío puede tener o sea, puede ser más complejo, ¿no? A priori que solo A ver, ese adjetivo. yo no te digo que el personaje no sea complejo, si a mí me parece bien que sea complejo. De hecho, yo considero a Breaking Bad una buena serie o a Marty Supreme una buena película porque los personajes son complejos y tienen su... Pero yo puedo decir, menudo imbécil, porque si hace cosas malas, si hace cosas que no me parecen agradables, Sí. hasta cierto punto, como es un punto ya inhumano, yo puedo decir, menudo imbécil. Sí. Si son errores normalitos... Por eso me gustan más las pelis para niños, que la gente comete errores, pero luego y luego hay otro tipo de trama que me da mucha rabia. ¿Cuál? Que me da mucha rabia. Esto se pudo haber solucionado hablando. O sea, Sí, la sí, típica película donde hay dos personajes que no se llevan bien, que por lo que sea no se... Pero pasa toda la película y al final fue todo un malentendido. Y es como pudo haberse solucionado hablando. No sé por qué, o sea, me han venido, yo es que no sea tampoco un ñoño, pero típicas películas románticas o de comedia, o te fuiste, pero realmente no leíste la carta, pero no leíste el mensaje. Son como cosas Sí, de... me jode mucho el cliché este. Sí. El cliché de que alguien está diciendo algo malo sobre alguien y la otra persona como que le oye. Sí. Y luego se va y al final no era tan malo lo que estaba diciendo, sí. pero no lo ha oído. Entonces, tenemos la mitad de la película. Ha pasado en una película súper reciente que he visto, en la de Cumbres Borrascosas, la nueva, que es horrible. A mí Pues no me ha gustado. no la he a mis visto, amigas no la he le ha visto. gustado mucho porque creo que es el Cumbres tarjeta Borrascosas. sí. ¿Están los cines? Está basada en una novela. No es nada fiel a la novela, no la he leído, pero cuentan que no es nada fiel a la novela, pero como película yo dije, esto es 50 sombras de Grey de época, un poco hecho. Pero a mí ese tipo de cosas no me ¿Te gustan? no me llaman. Y eso que los dos actores me gustaban. Pero hacen ese cliché y ahí dije, bueno, acabáramos. Sí, o sea, a ver, a mí también, o sea, suele perder, pero luego estoy pensando en escenas de ese tipo y digo, pero si me lo han colado muchas veces con eso. Entonces que al final si es como que está se ha bien normalizado escrito, también el rollo que un personaje en la trama no capte todo el mensaje o se quede con parte y al final de ahí nacen guerras, ¿sabes? O sea, bueno, sí, pero a ver, es que yo los clichés, no estoy en contra de los clichés, estoy en contra de que lo hayas escrito mal. Si lo has escrito mal, se nota que es un cliché. Si le aportas tu toque, no. Es como si tú estás tocando un acorde de la menor y no haces nada más interesante. Si tú estás tocando Mira, por ejemplo, esto es do, sol, la, fa. Los típicos 4 acordes del pop. ¿Cuándo se vuelve aburrido esto? Cuando no haces nada interesante con ello. Maroon 5 hizo una canción que se llamaba Memories, que es literalmente... Esos 4 acordes vienen del canon de Pachelbel. Te voy a demostrar. sí, solo el principio. Sí, cambia, Eso es. pero la idea es esa. Sí. Entonces, ¿qué hizo Maroon 5? Here's to the one that we got. Here's to the one that is... Digo, esto es copiar. Esto es aburrido. Si vas a hacer... O sea, artista, copia, pero copia y hazlo interesante. Dale parte de tu experiencia, parte de lo que te hace... Hazlo interesante. Sí, o sea, a ver, bueno, yo abogo por no copiar, por tener influencias, sí. Acordes, no, sí. pero tener influencias es copiar. Claro. Bueno, no exactamente. Yo creo que
O sea, es decir, creo que sí puedes buscar tu originalidad a partir de influencias. Esa es la diferencia, lo que te estaba Claro, diciendo. claro. O sea, lo que yo digo copiar bien es lo que tú llamas influencia. Yo digo copiar bien. Bueno, sí, se puede. Porque lo otro es copiar mal. Mm. Ya está. Tener influencia es coger algo que te gusta, copiarlo, Sí. pero adaptarlo a ti, Claro, no, volverlo tuyo. para mí eso es... no, pero ahí, por ejemplo, o sea, eso para mí sí sería copiar bien. O sea, yo lo que digo es, tú cuando si compones, pero intentando... Siempre vas a tener influencias subconscientes. Sí. Pero digo, sin tener ninguna canción en la mente, intentas hacer algo, lógicamente te va a salir algo que se pueda parecer a X canción, Sí. pero tu intención no partía de copiar bien. Ahora, si de repente quieres hacer una canción parecida a algo y luego darle un matiz, ahí sí que estás copiando. Aunque luego le des matices y... O sea, estás copiando bien, digamos. No sé si me Y explico. copiar bien es una cosa, copiar mal es otra. Sí, pero yo lo que digo es, si partes de la nada de tu referencia, copias de tu subconsciente. Ah, sí, pero también copias. Pero También, eso es. también Pero y a veces es peor. Porque a veces si tienes una referencia a la que copiar, que tú eres consciente de cuál es, la puedes hacer tan tuya que sea otra cosa completamente distinta. Pero si viene del subconsciente, puede que estés copiando algo que ya se ha hecho igual y no te des cuenta. Porque pienses que eso... De hecho, puede ocurrir. Paul McCartney, cuando escribió Yesterday, pensaba que esa canción ya la había escrito alguien. Pensaba que no podía ser que un tema así no lo hubiera escrito alguien antes y no se lo estuviera subconscientemente copiándoselo. Y, claro, no sabe él realmente en qué se inspiró. Hay varias teorías. Algunos dicen que Bésame mucho, pero solo en la primera. Bésame, Yesterday, pues un poco ahí. Sí. Pero sí, esas cosas funcionan así. Si vas a copiar, copia bien. Haz lo tuyo, haz que sea tu expresión. Basada en lo que te gusta, en lo que has escuchado, en lo que has leído, pero que sea tuyo, hazlo interesante. Eso es. O inténtalo, ¿no? Y de hecho, no siempre sale bien. Las primeras veces que se intenta componer una canción, yo tengo grabaciones que como el culo. Como el culo y en retrospectiva ¿Tú piensas... tienes el recuerdo de la primera canción que compusiste? No, de la primera no. Bueno, pues igual se ha difuminado. O de las bueno. primeras, o cómo era... ¿Cuál era tu metodología? Yo solía coger la guitarra y ver algunos acordes que podía hacer, qué melodía me parecía interesante, y luego en retrospectiva veo algunas y digo, pero si de aquí no había dónde rascar. Pero tienes que meter la pata varias veces para aprender a hacerlo bien. Incluso cuando lo aprendes a hacer bien, no todas las canciones te salen iguales. Y hay canciones que nunca te quedas a gusto del todo. En el anterior disco, por ejemplo, el Alienatuta, Otza, yo me parece que es una canción muy mía en la que me desnudé bastante de cómo me sentía y tal y cual, pero no me quedé a gusto con la estructura o la manera en la que la abordé. Entonces, y luego hay canciones que son tuyas, pero de repetirlas tanto te cansas también. Entonces, Sí. es la relación del artista con el arte, es eso que pasa. Bueno, a mí me pasa eso con cualquier canción. O sea, si escucho mucho... Hay gente que puede escuchar siempre la misma canción. Pero me refiero ya de siendo tuya. Siendo tuya hay también, canciones que son tuyas, que tantas veces las has hecho que dices, Hasta le pillas bueno, manía. me he cansado un poco. Sí. Y bueno, intereses que estábamos. No, seguimos con intereses. Yo un poco quiero ir a los intereses artísticos. Y bueno, una pregunta así intrigante es, ¿tú el arte lo haces de manera terapéutica un poco, como lo que sale de ti un poco para expresar, o es una mezcla con transmitir un mensaje? Muy bien, muy buena pregunta. Gracias. Que haya llegado hasta aquí, al admitir que es buena pregunta. Gracias. Pues suele ser una mezcla de las dos porque como cada uno es sí mismo y sus circunstancias, las circunstancias influyen en lo que tú sacas y también hay una como
depende del ángulo por el que quieras coger el arte, por uno externo, por uno interno. Pero ambos están cruzados, como un yin y un yang. Entonces, un poco ver el mundo que te rodea a ti te afecta y también cómo estás tú en general también te afecta. Entonces son dos cosas que en cada canción, en cada momento, pues decides priorizar una o la otra. Sí. Yo, por ejemplo, hay temas políticos sociales de los que estoy al tanto y que me dan mucha tristeza. Entonces, esa tristeza se debe a algo externo, pero puede nacer de algo interno. Entiendo. Es Sí, como que pasa por un colador. Es lógica Sí, pura. eso es. Al fin y al cabo, sí, lo externo y lo interno llegan, Se se entrelazan. correlacionan y eso es. No es bueno, o sea, tienes que tener tu mundo interno también. En el mundo interno yo metería también cosas de imaginación, de esperanzas, sueños, Claro. estas cosas tan humanas. Relaciones, incluso el amor es uno de los temas internos de los que más se ha hablado en la música en general. Y El amor, precisamente. la ira, en algún tema también Sí, hay pero cierta ira. la ira también, o sea, los sentimientos en general. Sí. Pero, ¿por qué se ha hablado tanto de eso? Porque es lo que más transmite y por ende lo que más vende. Porque cuando algo es más universal, normalmente más gente lo consume o se identifica con ello. Hay ciertas batallas que yo puedo ver como universales que a lo mejor gente que no está al tanto de estas, pues no las ve igual. Entonces ahí también hay que ver. Y luego otra capa más que se le añade al arte ya una vez ya esté expulsado del interior de la persona. Esto es gracioso porque el arte puede basarse en un contexto externo, entrar al interno, tú lo expulsas externamente y afectar a ese contexto externo. Quiero decir, la música ha servido durante la historia como banda sonora de cambios. Totalmente de acuerdo. Y claro. entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que el arte es intrínsecamente es flotante, no es... Sí, incluso se las afecta, canciones... se va afectando continuamente entre los seres y la sociedad. Sí. Yo creo que como expresión y como empatía y esa clase de cosas es lo que mueven al ser humano. Y al final, si tú escuchas una canción de otro artista que la ha sacado de su mundo interior y te sientes identificado con esa canción, evidentemente te va a llegar. Y si tú escuchas una canción de un artista que se ha basado en cómo está el mundo y tú estás al tanto de cómo está el mundo, también te puede llegar. También puede ser algo importante para ti. Sí, totalmente. Y sí, lo que dices es muy profundo, ¿no? Cómo al fin y al cabo nos afectamos a nivel artístico entre nosotros. De hecho, esta misma charla, o sea, las relaciones humanas ya, el simple hecho de hablar, dialogar, conversar. Por eso se está fomentando cada vez un mayor individualismo y eso es preocupante en cierta medida. Bueno, no nos vamos desde a el temas ser humano en filosóficos. sí. De todas maneras, la individualidad tampoco es mala. O sea, yo No, entiendo... no. Pero se está fomentando un tipo de individualismo sí, concreto. Sí. No es problema de soledad, de necesitar soledad. Eso está bien. Eso Sí. está bien. Cada uno que Tú esté... dices de carente de empatía, de las personas Eso que de es, repente un tipo pues de solo se individualismo. interesan en sí mismos, Eso es. en tener narcisista. más. Sí, Se narcisismo. está fomentando, se está poniendo de moda Sí. desde las más altas esferas hasta las más bajas ser un narcisista. Porque hay gente que hace... O sea, fíjate, bueno, no sé si... Yo soy de izquierdas, pero gente que de toda la vida te dice que ha sido de izquierdas ahora están especulando con su vivienda. Cuando se supone que deberíamos intentar no hacer eso. Que yo
hay menores Yo y también- mayores hipocresías en las Claro. que puedes entrar. Yo también abogo por eso. Solo que siempre he tenido, digamos, o sea, justo hablando de la vivienda pienso igual, pero lo que te digo es de que la sociedad cambia, la sociedad muta y la propia ideología va también cambiando. Y yo creo que, bueno, igual me estoy pasando en mi speech, pero que siempre es bueno intentar mantenerse un poquito como... A ver, yo me considero también de izquierdas, pero siempre... Tampoco es que de repente voy a votar cegándolo, tío. Intento leerme todo el programa y hay algunas cosillas que no me convencen tampoco, ¿sabes? Pero bueno, Pero eso ya no estamos hablando de ideología, estamos hablando de la representación o no que un partido tenga de lo que tú quieras hacer. eso es. Yo voto a un partido que hay cosas que me gustan y cosas que no. Y eso en democracia es lo normal. No vas a encontrar ninguno que se alinee 100%, como no vas a encontrar un ser humano que se alinee 100% con tus cosas, pero mientras respeten los derechos básicos, cosa que hoy en día hay gente que no está haciendo. O sea, yo creo que deberíamos reunirnos para demandar humanidad. Demandar humanidad. Y históricamente yo veo que eso siempre lo ha hecho la izquierda, porque la derecha siempre se ha encargado más de ganancias en el capitalismo. Y no tendrían por qué estar reñidos, ¿eh? O sea, una persona de derecha debería también decir, me parece que puedo tener mi empresa y puedo ser yo de derechas, pero me parece que la gente, a cómo se le está tratando la gente, o que se esté en la calle, o que no tengan para vivir, me parece una aberración y voy a ponerme en contra de eso. De hecho, más te voy a decir, una persona cristiana de derechas no tiene que estar de acuerdo con todos los pobres que están dejando en la calle. O sea, en teoría, si fuera una persona consecuente, vamos a decir, vale, el capitalismo me parece un sistema buenísimo, pero ¿te parece bien esto que está haciendo la gente? O sea, tú puedes quejarte. De hecho, Sí, son contradicciones. yo también, o sea, todos vivimos en contradicción, ¿vale? Pero es lo que tiene el sistema capitalista. Yo no sé, yo diría que probásemos otro, pero vamos a ver vamos a ver otro cómo iba. también. Pero bueno, la cosa es que también hay gente de izquierdas con contradicciones. Hay gente que dice ser feminista y está en contra de las personas trans. Para mí esa gente no es feminista, pero para ellos sí. Para ellos sí. Pero bueno, estos son divisiones que al final, quiero decir, deberían respetarse los derechos humanos. El límite debería estar en los derechos humanos. En los derechos humanos de la mujer, el hombre, la persona trans, de las personas. en general. O sea, para mí todos son personas. no, o sea, es que da igual. A mí lo que no personas, me gusta sí. tampoco es cuando se categoriza todo o se pone un adjetivo a todo. Hombre, Son pero el ser personas- humano es mucho de catalogar y Sí, categorizar en todo, sí, en géneros de música. lo que me refiero es eso, lo que me refiero es de que como veo un problema, el problema es ese, tío, que categorizamos, ¿no? Bueno, a ver, igual tampoco me quiero ir por estos ramales, pero yo veo un problema mucho que los niños, por ejemplo, pequeños no categorizan, no hacen tanta diferencia y el problema del adulto es ese, tío, que ya pone diferencias, ¿sabes? Y es ahí donde nacen, ¿no? Porque mi colectivo, ¿no? Porque tal. Y hay que trascender eso, ¿eh? Lógicamente buscar el derecho para todos, ¿no? Que todos tengamos un derecho mínimo. Claro, pero al niño pequeño, el adulto le dice, esto es un hombre y esto es una mujer también. Entonces ahí ya el adulto Claro, eso es ya cuando genera una categorización. Claro, eso es cuando se empieza a pervertir la inocencia de un niño, o sea, es decir, yo creo que todos hemos sido... Y ya está imponiendo una categorización. Claro, yo me refiero a la inocencia pura. Luego, lógicamente, el propio niño se va pervirtiendo por las influencias adultas, eso está claro. Pero bueno, después de este tema muy interesante también y filósofo ideológico, vamos a pasar a hablar de los proyectos, porque si no nos vamos a las 2 horas, Andoni. A mí me está encantando este podcast de 13 horas que estamos grabando. A mí también, pero luego estoy yo editando y... Ahí ya te cansas. Sí, ahí ya me canso. Claro. De hecho, el límite era en 1 hora. Pero bueno, no, un placer, Andoni. Bueno, para terminar un poco de los intereses. ¿Cambiarías algo de tu recorrido artístico? O sea, tú si pudieras viajar al pasado, ¿le dirías algo a Andoni en algún momento de por aquí no vayas o no hagas esto a nivel artístico? Yo creo que todo, incluso los errores,
sobre todo los errores, Ujú, es necesario. ujú. Yo igual le diría que un día en concreto que me hice un accidente, un accidente de rodilla, pues que no vaya a tocar la guitarra a la calle. Ya está. Un Bueno. día en concreto le diría, te vas a evitar aquí un accidente de rodilla. ¿Te imaginas tú Está disfrazado bien, ahí? Tú con tu barba no te reconocerías a ti También mismo. me asustaría, ¿eh? No vaya. Y si se crea una paradoja espaciotemporal que me borra de la existencia. No, te No quedas, estamos te haciendo quedas esta entrevista. en ese día para siempre. Claro, claro. Sí. Pues bueno, después de esta respuesta idónea, la verdad, pasemos a los proyectos de Andoni. Y bueno, Andoni, ya llevas, creo, 2 discos y vas a sacar el tercero. De hecho, saqué uno con el quinto contenedor. No Ah, se sacó en físico. Entonces estamos Borrocan del quinto contenedor de Ujú. 2016, creo. ujú. El- Ponemos lo- aquí. Luego estaría la de Becataría, de Vale. Olloqui. Bueno, de Antonio Olloquiegui entonces, porque no me había cambiado el Becataría, Alienatuta. Ujú, Y ahora llega de Resistencia. ujú. De Resistencia está guay porque por una parte es uno de los discos con las letras más políticamente fogosas que he hecho. Y por otra Doy fe. parte estoy llenándolo de imaginería de dinosaurios que me flipan desde pequeño. Entonces es como parte adulta, parte fantasía de la infancia, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Entonces Un poquito de lo que hemos mezclo hablado, un ¿no? poco, sí, mezclo un poco las dos vertientes de mi mundo. Está muy guay, tío. Y bueno, también comentar, ¿no? Que empezaste con Gary aquí en Trinchera, que en Sí, 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 sí. 2019, Fue curioso porque 2000, no sé. eso fue una noche en la calle Cats que Gary y yo estábamos bebiendo ahí en el Illargui Sí. y hacemos un disco conceptual de, oh, sí, no sé qué, y nos pusimos, y nos pusimos a hacerlo y para Y una adelante. cosa, para comprometeros con el proyecto, un chupito de algo No me acuerdo no, que tomamos. Porque el Gary en ese bar en el Illargui Sí, era muy alguna cosa del tomamos. Thunder Beach. Siempre me decía, ¡oh, Thunder Beach! Alguna historia tomamos, sí. Vale, joder, o sea, Sí empezó que me todo ahí, ¿eh? acuerdo, sí. Comenzó, sí, ahí fue el primero. Y luego te mando a ti para que mezclases y masterizases. Sí, justo hice el reto de, no sé, 13 días, 14, 15. Es verdad, eso fue rapidísimo. Demasiado. Sí, yo... Pero claro, nosotros es que íbamos, o sea, yo iba sin experiencia alguna, íbamos muy a lo loco. Yo tenía experiencia, pero poca también, comparado con la de ahora, lógicamente. Solo que el Gary ya me vio que había mezclado alguna cosita y él Sí. consideró que yo tenía un poco mejor, o sea, era un poco mejor que él Sí, mezclando. me dijo, pero te lo va a hacer. Sí. Y no, para mí supuso un reto, tú no sabes todos los vídeos que vi, porque aparte, o sea, estuve igual como un chino currando, tío, porque igual 14, 15, o sea, a la mañana lo que podía, comía, luego a la tarde, noche, dormía poco. Yo no sabía que te teníamos tan explotado. Mi problema No, fue... pero no tanto, o sea, no era que solo curraba en mi curro, sino que luego miraba vídeos de cómo mezclar, en qué género, o sea, es decir, también estuve reuniendo muchos recursos, o sea, porque yo no había mezclado Claro, tú eras heavy de metal, hip hop. no había mezclado, sí, eso es, no había mezclado, sí que había mezclado algo de electrónica, pero no había, Heavy ya me metal en entiendes, la vida, ¿no? heavy metal en la vida y con guitarras y había unas resonancias, yo me acuerdo, ¿qué tema era del Amor primer Rua. disco? Ese, Amor Rua. Con Tenía Amor caña Rua, ese. tío, tuvo unos problemas, o sea, daba paseos y estaba mi cabeza ahí intentando escucharlo, pero al final... quedó bien, ¿eh? Sí. Quedó bien, a mí me gustó bastante. Ahí descubrí cómo quitar resonancias heavy metal en Google. Ahí utiliza este plugin, utiliza este plugin, utiliza este plugin. Y yo, Se fue aprendiendo. Así es como Sí, va. sí, claro. Sí. Joder. Pues luego fue Alienatuta, Ujú. que ese salió un poco mejor, pero también anduve con más prisa. Me ha gustado en este último, en el Resistencia, tomarnos un año y un poco más de tiempo para poder hacer todo bien, y estoy más feliz de este disco que de los otros. De los otros tenían buenos temas, Sí. pero creo que se quedaron a medias en su potencial de... Podríamos habernos
tardado más tiempo, si no había prisa. O sea, Sí, la a prisa ver, la metía yo. en los otros, claro, en el Inatuta ocurrió también. Creo que en los dos, pues bueno, en el primero ya lo hemos dicho, y en el segundo ocurrió que estábamos, tú estabas muy pancho. Yo estaba también semi-pancho, diciéndote, bueno, tengo tiempo, y de repente me dices, Hasta que llegó un... oye, que para la feria de Durango, que Claro, lo tiene que necesito estar. para tal, tienes 3 semanas, y yo... Tiene que estar para la Feria de Durango. y yo, Andoni, esto se... Allí que... Yo mirando el reloj, la fecha, Andoni... Menos mal que ahora, sí. He empezado a pensar, digo, mejor voy a hacer discos cada dos años, que así hay más tiempo de mirar, de casar un poco las ideas y de que todo salga más o menos perfecto. Sí, Porque los anteriores tengo la sensación que en producción y en algunas cosas que se quedaron a medias. Pero les tengo mucho cariño y sigo pensando que son buenos discos. A Para la mí gente le han gustado para mí son bastante. buenos discos. A la gente le han gustado bastante, sí, sí, sí. Para mí son buenos discos. Y bueno, a ver, una cosa muy buena, muy positiva que tú tienes, y esto no te lo digo, o sea, no te lo digo en plan por hacer la pelota de, ¡wow, qué polivalente eres! Pero es verdad que como productor yo agradezco que vengas siempre con ideas frescas. Entonces eso hace que no sea aburrido dentro de lo que... Porque a mí me gusta mucho grabar a la peña y producir, pero también tiene su parte joder, al final cada tema voy a estar pues 15 horas, o no, luego entre que mezclo, entre que edito, entre que masterizo. Sí, sí. Entonces tiene que haber un cambio. Si fueras, por ejemplo, un rapero o un cantante de reggae que todo el rato está haciendo lo mismo, Sí. yo lógicamente intentaría hacerlo con la máxima pasión, pero sería más aburrido. Hombre, yo te traigo canciones interesantes. Sí, por eso te digo, Yo también me meto en cada Que cosa eso lo curiosa. agradezco mucho, tío. O sea, sí. Te falta el K-pop así o... No sé coreano todavía. Bueno, ya vino Nilo con el japonés. Sí, en japonés, sí. Eso fue una idea súper guay. Sí. Y salió colosal. A mí el la vídeo y canción, todo. mira, vamos a poner aquí la portada. Que vayan a verla. Tenéis que ir a verlo. Y mira, hablando de que vayan a verla, al final del podcast, la idea es meter algún videoclip o algún extracto de Guapo. alguna canción tuya. Ya me dirás luego Sí, lo que quieres. Vale, lo que quieras. Buena idea. Y vale, ¿alguna obra, bueno, quieres hablar más de tus obras futuras? En Resistencia han salido 2 videoclips hasta la fecha. O sea, yo no sé cuánto se emitirá esto, pero hasta la fecha han salido 2 videoclips. Y se vienen cosas muy divertidas e interesantes que ningún artista vasco se ha atrevido a hacer. Entonces yo me gustaría que la gente lo escuchara y viese qué tal ¿Puedes están. decir alguna cosilla así? Cosas prehistóricas. Va, dejémoslo ahí. Puede ser del neolítico, del mesolítico. Claro que no, el todo cuaternario, cambia. el devónico, me sé todos, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Tú sabes que me sé de todos? Vale, yo solo el neolítico y poco más. No te voy a decir más, pero me sé todos, ¿eh? Vale, te creo. Si Te quieres creo. los... no. Tú ibas para jugar de póker, ¿eh? Ole, Me sé todas 2, 3. las edades geológicas, ¿eh? No, que te creo. Las cuento. Precámbrico, cámbrico, ordovícico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, terciario y cuaternario. Dentro del cuaternario están el paleolítico, el neolítico, el mesolítico y todos los líticos que vienen luego. Ah, y luego Sí. el coma etílico ahí es cuando, El coma etílico cuando se es cuando pusieron un tomas- poqui- A ver, en la historia de... O sea, la Tierra tiene 4.600 millones de años y en la historia de la Tierra el ser humano es nada, o sea... Somos un segundo. Y con lo menos. cerca que estamos de la extinción, yo te digo que no seremos Sí. nada. Nos iremos a la luna, los sobrevivientes. Estamos más cerca, el ser humano está más cerca del tiranosaurio rex que el tiranosaurio estaba del estegosaurio. En edad geológica. Sí, no, O te sea, entiendo, te tú- entiendo. Realmente cuando te vas a niveles, ¿no? Como si estuvieras fuera un poco en macroscópicos, no somos nada, ¿no? O sea, Eso es, como decía la polla. Eh, récords. sí, claro. Vale. Bueno, y ahora vamos a pasar a la sección, perdonad,
ya estáis todos visitando el perfil de Andoni para Oyoki escuchar en YouTube. de Oyoki, eso es, el perfil de Oyoki, vais En a ver el todas las rótulo. plataformas menos en Spotify. Eso es. En YouTube también ha sacado Ocha y su garra Ahí. con hilo y próximamente sacará, ya lo veréis. Y pasemos a las preguntas random. Vale, Andoni, me tienes que decir un número del 1 al 10 y te voy a hacer una pregunta de las que tengo aquí. Vale. Pregunta random. Vale, espera, el 6. El 6. ¿Qué país te encantaría visitar? Me gustaría volver a Irlanda, pero también me gustaría ir a otros sitios. Irlanda, claro, ¿Irlanda? tiene el paisaje, ¿no? Irlanda está Yo lo he guay, visto sí. en fotos solo, o sea, pero No, yo es fui una vez. idílico. Pero... ¿Y qué otro sitio? Italia. Italia. ¿Te Sí, gusta? ¿por Por la qué gente, no? entiendo, o por algún El motivo. ambiente mediterráneo es no sé, no muy lejos de casa. Es Ya. como se siente hogareña. Entiendo, No sé. entiendo. Sí, ¿no? Tengo o la comida vertiente, casera sí, también, sí, claro. Está bien, está bien. Dieta mediterránea. Sí. Ahí. Eso. Y limoncello. Limoncello. No voy a hablar en italiano, que ¿Cuánto no sé. estamos ofendiendo? No, sí, De 0 a 10. El ofendiómetro, ¿cuánto? no, está abajo, porque Está limoncello abajo. se dice limoncello. Es verdad, es verdad. Si dijera Tienes limoncelli, razón. si dijera- Además, ahí- tú eres peruano, tú puedes hacer estas cosas. Eso es, totalmente, claro. Para mí es legal. Vale, otro número del 1 al 10 que no sea el 6. Te voy a decirlos todo yo, vale. 4. Si pudieras resucitar a algún artista, o sea, de repente tienes el poder de Dios, ¿a quién sería? Qué poder se me ha dado, ¿no? Pero uno Resucitar- solo, ¿no? Sí, resucitarle a uno o una artista. Igual a Freddie Mercury. Mm, Para cantar con él. hostia, claro, En un una ídolo. Sí. Además, solo lo Queen. sabría yo. Solo de que nadie más. Pero se resucita bien, ¿no? No en plan zombie. No, de- se resucita bien y, Claro, que es. y aparecieron los medios. No, Freddie Mercury hizo un montaje y cualquier cosa, imagínate. Es IA. No, pero bueno, o sea, hostia, claro, para cantar con él y yo también noto que tienes muchas influencias, ¿no? De Freddie A mí Mercury, Queen me ha marcado mucho, sí. porque él también era cambiante, musicalmente. Sí, no sí. se quedó en un La género. música tiene que ser algo entretenido y divertido de hacer Sí, también. sí. Sí. Y la última pregunta. Justo estaba escuchando, yo soy muy fan de la canción esta de Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. Cuando tenía 19 años, la escuchaba antes de salir de farra, escuchaba Don't Stop Me Now. Cuando salías, no. ¿Eh? Que no estabas, que no te pararan. Que Eso es. cuando salías también. También. Me motivaba mucho, tío. Para, Sí, bueno, sí. Grande, Mercury. Vale. Última pregunta del 1 al 10. Quitando el 6 y el 4. 2. Mira, bueno, ha tocado, ¿eh? Si ganaras la lotería de los euromillones, o sea, 25 millones creo que son ahora, ¿qué harías con el dinero? Habría que pagar los impuestos correspondientes Muy importante, Hacienda para somos tener todos. un sistema de sanidad y pública y educación, pero decente, o sea, se lo pagaría igual directamente a los hospitales, no iría a intermediarios. No iría a Eso intermediarios. sería más justo, pero hoy en día las leyes... Es que los mangantes me preocupan, los Sí. mangantes y los que gestionan mal Siempre la hay hacienda. casos, sí. Pero bueno, después de eso, Ujú. después de eso, ¿qué haría? Joder, muy buena pregunta. Bueno, haría una fiesta para los colegas. Montaría un festi. Hostia, Montaría un festi. es muy buena idea, ¿eh? Sí, un sí. festi y nunca dejaría que me comprase KKR. Entonces, montaría un festi. Sería un éxito. Claro. ¿O no? Es muy buena. pero está bien. Yo Pero montaría un sí, festi. ¿y cómo? Un festi ¿Con traería- alguna temática de dinosaurios o Traería grupos euskaldunes desde pequeños a grandes. libre? Todos que canten en euskera. Vai. Sí, porque no hay un festi así. Entonces,
Yo haría. Eso es, pues, para adelante. Y bueno, y para terminar, Andoni, ¿quieres decir algún mensaje a tu cámara? Si te apetece. Puedes decirlo en euskera también, en castellano, lo que A quieras. decirlo en 3 idiomas. Pues, en euskañol, en españolés. Ay. Si te apetece, ¿eh? No, bueno. Free Palestine, fuck fascism. Gora Palestina eskatuta, fascismoa pikutara. Viva Palestina libre, el fascismo a tomar por culo. Ya está. Pues pocas palabras a veces son suficientes, ¿no? O son demasiadas también. Muchas gracias, Andoni, por tu presencia, tío. Ha sido un placer. Gora Euskal Herria eskatuta. Claro. Gora Euskal Herria. Eta Gora Perú. Gora Perú. Gora Perú. Perú, handia. Ai, Andy. Grande Perú. Bueno, mil esker, etortzeagatik. Bai. Eta, Baita zuri ere. bukatu da. Y bueno, familia, me despido de Andoni y vamos a despedirnos con la canción de Sugarra con Nilo. Y muchas gracias, Andoni, por estar aquí. Y nada, ya estaremos. Esto da para otro podcast. Un abrazo.